¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hago este video para continuar el tema de la Revolución de Mayo, ¿sí? Que es el tema que sigue en lo que venimos viendo. Ya en el video anterior habíamos visto el motín de Aranjuez, la farsa de Payona, ¿sí? La traición de Napoleón hacia los reyes de España, ¿sí? La invasión francesa hacia España y el encarcelamiento del rey, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que se formaban juntas, se formaron juntas centrales? Se formó una junta central en Madrid, que es un organismo tradicional español que ya se había implementado otras veces en años y siglos anteriores, que servían para casos en los cuales el rey estaba muy enfermo y no podía dirigir el reino, no podía reinar, o para cuando un rey moría y no tenía todavía hijos adultos o no había dejado descendencia, etcétera. En este caso el rey estaba prisionero de una potencia enemiga y vecina, por lo cual se implementa nuevamente el sistema de juntas, ¿sí? Se crea una junta central en Madrid, que después se va a ir trasladando cada vez más al sur, porque a medida que las tropas francesas van avanzando, digamos, obviamente la Junta tiene que trasladarse cada vez más hacia el sur, porque los franceses vienen desde el norte, obviamente, ¿no? En el año 1809 se forma una junta central en Sevilla, ¿sí? En el extremo sur de España, ¿sí? Ya cuando España está, digamos, acorralada prácticamente por las tropas francesas, está al borde de caer España, ¿sí? Y este consejo, perdón, esta junta va a enviar a Baltasar Hidalgo de Cisneros, ¿sí? Un hombre de mucho prestigio, un hombre de alta cuna en España, un hombre, una figura política brillante, un hombre honesto, ¿sí? Un hombre honesto y correcto que realmente quería lo mejor para el reino de España, pero que bueno, le tocó ejercer el cargo de virrey en el momento equivocado, ¿sí? Lo envían a este hombre que va a llegar a Buenos Aires en junio de 1809 para ocupar el cargo de virrey. Sí, que hasta ese momento el cargo de virrey lo tenía Santiago de Liniers, ¿sí? ¿Se acuerdan que Santiago de Liniers fue el héroe de la Reconquista y fue el hombre que luchó heroicamente contra los ingleses en los años 1806 y 1807 durante las invasiones? Pero el problema que había era que Liniers era un hombre de origen francés, ¿sí? Era un hombre que había nacido en Francia y hablaba francés muy bien. Y esto provocó una gran desconfianza, digamos, en los españoles tanto en los españoles peninsulares como muchos criollos que, que vivían en Buenos Aires, por temor a que él fuera una especie de espía francés, un agente francés, digamos, y que ante el triunfo francés y el crecimiento de la hegemonía francesa, pudiera llegar a darse vuelta, por decirlo de algún modo, y a empezar a servir como digamos, como un funcionario encubierto inglés, digamos, en el virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Por lo cual el cargo de virrey, que es un cargo de gran poder, como comprenderán, generaba mucha desconfianza tener a un francés en ese momento. La realidad es que esto es un juicio un poco injusto porque él ha demostrado ser leal ya a España con creces, ¿sí? Él era honestamente leal a España, él simplemente había nacido en Francia, ¿sí? Pero había hecho toda su vida y toda su carrera y le había entregado toda su lealtad a España, pero bueno, eso en su momento no fue suficiente, ¿sí? Había gran desconfianza por él. Es más, cuando se forma la Junta Central de la primera, la que se forma en Madrid, él se apresura a jurar lealtad por la Junta Central, porque se da cuenta de que no puede dudar ni un segundo en hacerlo, pues generaría una peor desconfianza, ¿sí? Él sabe que está en una situación complicada, ¿sí? Ahora, cuando se forma la Junta Central de Sevilla, envían a Cisneros, como dije, que llega acá a Buenos Aires en junio de 1809,
Y bueno, cuando llega, Liniers le entrega sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de miramiento, le entrega el mando, ¿sí? Y empieza a ejercer el cargo de virrey Cisneros, ¿sí? Ahora bien, recordemos que cuando Napoleón comienza a invadir Francia y se convierte perdón, cuando Napoleón comienza a invadir España y se convierte en su enemigo, ¿sí? Después de la traición en Bayona, España, que sabe que no puede sola contra Francia, se apresura a cambiar de bando y a aliarse con Inglaterra. ¿Sí? Es decir, toda la política pro-francesa que había llevado adelante Godoy y Carlos IV sí se revierte, sí se prueba que nada de esa política había servido de algo, por lo cual vuelven nuevamente a intentar tener buenas relaciones con Inglaterra y se alían, se apresuran a aliarse con Inglaterra porque saben que contra un enemigo monstruoso como es la Francia napoleónica en ese momento no tienen demasiada oportunidad, ¿sí? Ahora bien, Inglaterra obviamente acepta inmediatamente aliarse con España porque también la situación es similar contra una nación tan poderosa como Francia y con un emperador tan ambicioso y tan buen estratega como Napoleón, cualquier país aliado sirve y sirve de mucho, ¿sí? Por lo cual lo aceptan. Le imponen una sola condición, que la condición obvia, ¿sí? Le imponen que acepten liberar el comercio en todas sus colonias, ¿sí? Y que España misma también, lo poquito que queda de España, que también libere su comercio y empiece a comerciar con Inglaterra. Tengamos en cuenta que el bloqueo continental de Napoleón sigue, ¿sí? El bloqueo continental que se había implementado allá en 1805, después de Trafalgar, por lo cual, para poder sostener una guerra a gran escala contra Francia, Inglaterra necesita de esos recursos, por lo cual básicamente le dice a España: muy bien, vamos a aliarnos contra Napoleón, yo te voy a ayudar contra Napoleón, pero vos ayudame a mí liberando el mercado, ¿sí? Permitiendo que Inglaterra pueda comerciar con vos y con todas tus colonias en América y en el mundo, ¿sí? España obviamente acepta esto, ¿sí? Entonces, justamente como cuando Cisneros llega, la situación es de mucha incertidumbre, ¿sí? En Buenos Aires y en el virreinato en general, pero especialmente en Buenos Aires. No se sabe qué va a ser de España, todos pueden prever que España de un momento a otro va a caer porque es públicamente conocido que Napoleón es un hombre poderoso y que Francia al momento se viene presentando como una fuerza imparable que ha destruido a todas las coaliciones de países que se formaron para destruirla. Francia las aplastó a todas, ¿sí? La única gran derrota que tuvo fue Trafalgar, y que si bien fue una derrota muy dura y muy significativa, tampoco logró erosionar tanto a Francia, por lo cual saben que España sola contra Francia tiene los días contados, ¿sí? Lo que va a hacer Cisneros para tratar de poner paños fríos y para tratar de paliar un poco este descontento que hay en Buenos Aires, se va a apresurar a decretar el libre comercio, ¿sí? La realidad es que él iba a tener que decretar el libre comercio sí o sí, porque era lo que se había pactado con Inglaterra, en realidad con Gran Bretaña, ¿sí? Para poder formar la alianza contra Napoleón. Pero como él llega sabiendo que desde hace mucho tiempo ya los criollos y muchos españoles peninsulares también en Buenos Aires están descontentos con el monopolio, con el sistema monopólico, ¿sí? Que encarece los precios y le quita dinamismo a la economía. Bueno, él dice: muy bien, apenas llegue voy a decretar el libre comercio para ya tratar de llegar con buena cara, por decirlo de alguna forma un poco coloquial, ¿sí? Y tratar de mantener lo más contentas posible a las multitudes de Buenos Aires, ¿sí? El problema es que a fines de 1809 las fuerzas napoleónicas llegan hasta el extremo sur de la España continental y van a provocar la caída de la Junta Central de Sevilla, ¿sí? Francia va a tomar Sevilla, por lo cual la Junta va a caer, es decir, el organismo que nombró virrey a Cisneros ya no existe
acaba de caer, ¿sí? Ocurre algo que podríamos decir que es el último gran detonante de lo que fue nuestra Revolución de Mayo. Algunos funcionarios y algunos hombres de dudoso prestigio españoles lograron escapar de la España continental hasta la isla de León, ¿sí? La isla de León, ¿qué es? La isla de León es una isla que queda muy cerca de la España continental. Esto algo habíamos hablado un poquito en el video anterior. Queda muy cerca de la España continental, si se puede ver desde la costa. Y estos hombres, digamos que no tienen demasiada potestad ni demasiado prestigio, ni siquiera son nobles, van a formar, ante la caída de las juntas, van a formar en la isla de León, a la cual Napoleón no puede llegar porque no tiene flota, van a formar un consejo de regencia. ¿Qué es un consejo de regencia? Un consejo de regencia es una institución inventada, ¿sí? Es una institución que nunca había existido antes, ¿sí? Se la inventa en ese momento, ¿sí? Su propósito, ¿cuál es? Conservar la existencia jurídica de un reino de España, es decir, mantener a España viva, ¿sí? A nivel legal, si se quiere, para poder resistir, para poder continuar resistiendo con derecho a la invasión napoleónica, ¿sí? Esto parece una pavada, pero no lo es. ¿Por qué? Porque en realidad, si España cae completamente y deja de tener cualquier forma de gobierno formal, cualquier resistencia española contra la fuerza francesa se convierte en una resistencia subversiva, ¿sí? Y ya no en una guerra legítima. Francia se va a apresurar a rodear con su flota la isla de León para proteger a esta institución, ¿sí? Para tratar de mantener ahí una España viva y poder seguir argumentando que están ayudando a un aliado, ¿sí? Y no que están ayudando a fuerzas insurgentes españolas contra Francia, ¿sí? Es decir, el Consejo de Regencia le sirve a España para no tener que rendirse formalmente contra Francia, ¿sí? No se rinden porque ahí siguen teniendo funcionarios y siguen teniendo una institución de carácter gubernamental. La realidad es que esta institución antes no existía, nunca había existido, ¿sí? Y solamente existe para, como les digo, mantener a España viva. ¿El problema cuál es? Que esta institución se autoatribuye la autoridad sobre España, sobre todas sus colonias, ¿sí? Sobre todos los virreinatos, y afirman que gobiernan en nombre de Fernando VII, ¿sí? Cuando la realidad es que de estos hombres hay que ver incluso si lo conocían a Fernando VII en persona, ¿sí? Porque tal vez ni siquiera, ¿sí? Y esto se sabe acá, por lo cual cuando a fines de 1809 llegan las noticias de que la Junta Central de Sevilla cayó y se formó un consejo de regencia que les está exigiendo lealtad, un juramento de lealtad les exige a todas las colonias, bueno, acá surgen muchas preguntas. ¿Por qué? Porque la realidad es que muchos hombres en Buenos Aires, en especial los criollos, principalmente los criollos, se van a plantear básicamente quiénes son estos hombres para decir que gobiernan en nombre del rey y para exigirnos la lealtad. ¿Con qué derecho, digamos, se atribuyen estas potestades que la realidad es que nadie se las dio, ni siquiera el rey se las dio? Nadie, son gente que no es de prestigio, que no es, que no es conocida, ¿sí? Son personas, son simplemente españoles que lograron escapar de la guerra contra Francia y se atrincheraron en esa isla. ¿Sí? Los criollos lo ven de esa manera, ¿sí? Lo ven como gente que se escaparon como ratas de la guerra y digamos, se ocultaron, se refugiaron en esa isla protegidos por Inglaterra, ¿sí? Que 2 o 3 años antes había disparado sus armas contra las fuerzas criollas, ¿sí? Lo cual lo hace más indignante todavía. Y que no tenían ninguna autoridad para nada. Esa es la verdad, ¿sí? Por lo cual, ante una situación de tanto desacuerdo, ¿sí?
digamos, y de tanta negativa criolla a jurar lealtad por una institución con la que no se sienten identificados, se llaman a estas jornadas al Cabildo Abierto del 22 de mayo, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho el Cabildo Abierto? Asisten los vecinos de Buenos Aires, que no es cualquier persona, sino los que tienen títulos, propiedades, y los que son vistos como gente de bien, digamos, ejemplos de la comunidad, ¿sí? Y empiezan a discutir respecto a, bueno, ¿qué hacer? ¿Sí? ¿Qué hacemos ante esta situación? Se van a formar tres partidos, ¿sí? Que son las tres grandes posturas digamos, más definidas que van a surgir en las jornadas de mayo, que son el 22, el 23 y el 24 en un principio, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa. Surgen tres posturas, que son el partido del virrey, ¿sí? Que es el más conservador, es el partido que básicamente propone dejar todo como está, ¿sí? Después va a surgir también el partido del Cabildo, ¿sí? El partido del Cabildo es la postura más intermedia, ¿sí? Que es la que va a proponer que se forme una junta local, ¿sí? Pero dirigida por el Cabildo y tutelada por las autoridades españolas, ¿sí? Es decir, es un cierto cambio, plantea un cierto cambio, pero un cambio que no es demasiado profundo. Y finalmente el Partido Revolucionario, ¿sí? Partido del cual las principales voces son Cornelio Saavedra, ¿sí? Este hombre criollo que es el jefe y creador del regimiento de patricios, ¿sí? Que destacó por su resistencia contra los ingleses durante las invasiones, ¿sí? Juan José Castelli, ¿sí? Mariano Moreno, Manuel Belgrano, todos hombres criollos con fuertes ideales liberales, ilustrados, que van a cuestionar la autoridad del Consejo de Regencia, van a decir que es una autoridad que no es real y se niegan a jurar lealtad por el Consejo de Regencia, ¿sí? Lo que quieren estos hombres, lo que quiere el Partido Revolucionario, que así como se hacen llamar, es formar una junta de gobierno local, mayoritariamente criolla, y proponen no jurar lealtad en absoluto por el Consejo de Regencia, desconocer la autoridad del Consejo de Regencia y digamos, dedicarse a administrar a nivel económico y político y jurídico el virreinato hasta que en algún momento Fernando VII salga de su prisión, sea liberado, ¿sí? Y pueda volver a ejercer su cargo como rey, ¿sí? Las tres posturas juran lealtad por el rey, las tres, ¿sí? De los más conservadores hasta los más revolucionarios, todos van a jurar lealtad por el rey, ¿sí? Porque obviamente negarse a jurar lealtad por el rey es traición lisa y llana, sin matices, y amerita una ejecución inmediata. O sea, es muy grave proponer no jurar lealtad por el rey, ¿sí? Todos claman ser leales, fervientemente leales por igual por Fernando VII, ¿sí? Acá el problema es el Consejo de Regencia, ¿sí? Se van a realizar las votaciones, ¿sí? O sea, se reúnen el 22, discuten, se reúnen el 23, discuten, se reúnen el 24 y el 24 se realizan las votaciones, ¿sí? Cuando se realizan las votaciones y se hace el recuento de votos, el partido del virrey, el más conservador, saca 66 votos. El partido del Cabildo saca también 66 votos y el Partido Revolucionario saca 98 votos, ¿sí? Ahora bien, uno viendo esto de esta forma puede decir, bueno, el Partido Revolucionario ganó de una forma aplastante. Sí, tuvo la mayoría de los votos, pero a pesar de que esto parece una victoria inmediata de los revolucionarios, los peninsulares lo que van a hacer de manera muy hábil, hacen una maniobra política que no estuvo demasiado charlada en el momento, y lo que hacen es sumar
los votos de los primeros dos partidos, ¿sí? Del partido del virrey y el partido del cabildo, ¿sí? Que ya con eso suman más de 120 votos, por lo cual vencen al Partido Revolucionario. ¿Con qué excusa? Con la excusa de que como ambos están a favor de mantener a Cisneros en puestos, en un puesto de poder, porque el partido del virrey quiere que siga siendo virrey y el partido del cabildo quiere una junta local tutelada por el cabildo y presidida por Cisneros, por lo cual ambos quieren que Cisneros siga siendo la figura política mayor, digamos, se agarran de eso para sumar sus votos, ¿sí? Que era algo que no estaba en realidad demasiado conversado de antes que eso fuera a pasar, ¿sí? Lo hacen en el momento, ¿sí? Por lo cual, bueno, terminan ganando en un principio estos dos primeros partidos que se terminan uniendo, ¿sí? Y se forma una junta integrada por 5 personas, ¿sí? 2 criollos, 2 peninsulares y Cisneros como el presidente de esta junta. La realidad es que, digamos, hay algo acá que es muy evidente, que es que no hubo ningún cambio demasiado grande, ¿sí? Porque al final parecía que había 3 partidos, pero termina habiendo 2 partidos y la realidad es que se termina demostrando que el esquema es un esquema de peninsulares contra criollos, ¿sí? Que es lo que los criollos ya sabían y ya tenían clarísimo de antes, pero bueno, en este momento se termina plasmando, ¿sí? Porque si había 3 partidos, gana el partido número 3, por decirlo de algún modo, pero los partidos 1 y 2 suman sus votos para vencer al partido número 3, bueno, la realidad es que ninguno estaba demasiado convencido de lo que quería hacer. Lo único que les interesaba era que los criollos no llegaran a tener el poder, ¿sí? Lo que les interesaba era que el Partido Revolucionario no ganara, en realidad, ¿sí? Por lo cual, bueno, van a terminar muy descontentos los criollos, se van a terminar dando cuenta de que, digamos, se sienten estafados, por decirlo de algún modo, porque obviamente saben que en un grupo, en una junta de 5 personas, en la cual tenemos a Cisneros como presidente, que es peninsular, 2 peninsulares más y 2 criollos, ante cualquier disputa, ante cualquier discusión, ante cualquier cosa que se quiera realizar, lo único que tienen que hacer Cisneros es ponerse de acuerdo con los 2 peninsulares para ganar cualquier debate, cualquier discusión 3-2 contra los criollos, por lo cual es como intenta hacer un cambio de gobierno, pero que no es tal, ¿sí? No es un cambio demasiado profundo, por lo cual están muy descontentos los criollos, ¿sí? Los criollos como que dicen, a ver, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Cómo nos reunimos a discutir 3 días seguidos para terminar más o menos en lo mismo? Porque era más o menos lo mismo en lo que habían terminado, ¿sí? Por lo cual, el día 24, a la noche, Castelli, Saavedra, Moreno, ¿sí? Y otros grupos de revolucionarios van a la casa de Cisneros esa noche muy tarde a hacer una especie de protesta, ¿sí? En la puerta de su casa, exigiéndole que para el día siguiente convocara a una jornada más del Cabildo Abierto, ¿sí? Para el día 25, para dedicar un día más a discutir este tema, porque la junta que habían formado no podía continuar, ¿sí? Es más, los dos criollos que formaban parte de esta junta de 5 personas renuncian inmediatamente, pues se sienten prácticamente ofendidos por lo que pasó, ¿sí? Por lo cual, bueno, Cisneros, sin demasiada opción, acepta que al día siguiente, 25, haya un día más de discusión, ¿sí? Un día más de debate, ¿sí? El día siguiente, obviamente, el 25 de mayo de 1810, es el día clave, es nuestro día, ¿sí? Es el día del nacimiento de nuestra nación, y que va a nacer porque a la mañana temprano se va a reunir una gran multitud criolla, ¿sí? En la que en ese momento es la Plaza Mayor, lo que hoy nosotros llamamos Plaza de Mayo, ¿sí? Se van a reunir frente al Cabildo y varios de los que nosotros, bueno, hoy día llamamos los hombres de Mayo, ¿sí? Saavedra, ¿sí? Castelli y otros
van a asistir a la reunión, a la jornada del Cabildo Abierto, pero en este caso Cornelio Saavedra va a asistir, pero va a asistir con todo el regimiento de patricios, ¿sí? Y hay muchas... hay grandes cantidades de fuerzas de las milicias criollas que se habían formado durante las invasiones inglesas, que asisten y se van apostando en diferentes lugares alrededor del Cabildo y por toda la Plaza Mayor para ejercer desde afuera una presión muy grande, digamos, a la situación que está ocurriendo adentro, ¿sí? Tenemos a estos dos personajes revolucionarios que son French y Beruti, ¿sí? Que se encuentran repartiendo insignias desde la mañana temprano en la Plaza Mayor para poder reconocer a los que son revolucionarios de los que no son revolucionarios, básicamente, ¿sí? Van hablando persona por persona, en una actitud muy de agitación, digamos, repartiendo insignias, ¿sí? Una insignia que era un prendedor con una cinta que hasta el día de hoy se discute si era de color amarilla o roja, probablemente sería de color amarilla. No repartían escarapelas, ¿sí? La escarapela no existía, ¿sí? Esta es la desmitificación del día, ¿sí? Siempre está como insertado en la mentalidad popular que French y Beruti repartían escarapelas. Eso no es cierto, es una vil mentira, ¿sí? La escarapela no existió hasta varios años después, no existía todavía, por lo cual no repartían escarapelas, ¿sí? Esto es necesario aclararlo porque muchas veces en los colegios se dice cualquier cosa y es una vergüenza, ¿sí? Y de hecho en la escuela primaria a mí también me dijeron que French y Beruti repartían escarapelas. No es cierto, no repartían escarapelas, repartían esa insignia, pero que no es la escarapela, son dos cosas distintas, ¿sí? Pero bueno, dejando eso de lado, hay una gran actitud de agitación, ¿sí? Y es más, en el interior del Cabildo, Mariano Moreno, que era uno de los revolucionarios más fervientes y más radicales, ¿sí? Era uno de los criollos que no estaba dispuesto en absoluto a aceptar ni jurar lealtad por el Consejo de Regencia, ni una junta mayormente integrada por peninsulares. Se sienta a propósito muy cerca de una ventana, ¿sí? Que daba al exterior de la plaza, y empieza a juguetear con un pañuelo, ¿sí? Él iba a estar todo el tiempo con ese pañuelo en las manos y había fuerzas criollas, hombres armados afuera, muchos, ¿sí? Que si en algún momento no se llegaba a un acuerdo dentro del debate del Cabildo y querían imponerse los peninsulares, los españoles, digamos que por la fuerza, y no querían aceptar que los criollos pudieran formar una junta local propia. Lo que iba a hacer era arrojar ese pañuelo y esa iba a ser la señal para que estas fuerzas entraran al Cabildo por la fuerza, tirando la puerta, por decirlo de algún modo, y arrestaran y o mataran a los españoles peninsulares que hubiesen adentro, ¿sí? Y que tampoco iban a tener puesta la insignia, así que no iban a tener ningún problema para reconocer quién era quién, ¿sí? Finalmente esto, gracias a Dios, no fue necesario, ¿sí? Si de algo nos podemos enorgullecer es de que nuestra Revolución de Mayo fue una revolución no violenta, ¿sí? Porque la realidad fue que los criollos presionaron tanto y había tanta presión, ¿sí? En el exterior, en la plaza, que básicamente la actitud de los criollos fue una actitud más de, bueno, si no querés aceptar esto, te recomendamos que mires por la ventana y te des cuenta de que no podés ganar, de que vas a tener que aceptar sí o sí una junta criolla, una junta local criolla, y van a tener que hacerse a un lado porque si no, no van a llevarlas de ganar de ninguna manera, ¿sí? En especial si querían que la situación terminara bien, sin empezar una balacera ni nada por el estilo, ¿sí? Por lo cual, finalmente, sin demasiada opción, Cisneros va a hacerse a un lado, ¿sí? Va a renunciar al cargo de virrey y
se va a formar una junta de gobierno nuestra, propia, ¿sí? Y que va a ser mayoritariamente criolla, ¿sí? Y va a ser considerada nuestro primer gobierno patrio, ¿sí? Nuestra primera junta va a estar conformada por 9 miembros, ¿sí? Que son Cornelio Saavedra, ¿sí? Como presidente, ¿sí? Era el hombre más apto para ser el presidente porque era el comandante del regimiento de patricios, que era la fuerza armada criolla más destacada y más importante y la más poderosa del momento, por lo cual era el hombre ideal para ocupar ese cargo, ¿sí? Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios, y Castelli, Belgrano, Ascuénaga, Alberti, Mateu y Larrea como vocales, ¿sí? Todos hombres revolucionarios de ideas ilustradas, ¿sí? Que van a comenzar, digamos, una nueva nación, ¿sí? Por decirlo de algún modo, ¿sí? Comienza una nueva era, ¿sí? En lo que es el periodo que se da entre el 25 de mayo de 1810 y el 9 de julio de 1816, entre esos 6 años se va a dar nuestra guerra contra las fuerzas realistas, contra las fuerzas españolas, para poder emanciparnos de su autoridad, para poder liberarnos del yugo español, que va a ser un periodo largo, cruento, lleno de conflictividad, ¿sí? Tanto con los españoles como dentro del propio grupo de los revolucionarios. Y obviamente la Junta, ¿sí? Y con esto cierro, la Junta se proclama leal a Fernando VII, ¿sí? Ellos afirman que gobiernan en nombre de Fernando VII. La realidad es que ninguno tiene demasiado interés en continuar bajo el dominio español, ¿sí? Pero para esa época era demasiado pronto todavía como para estar proclamándose en contra del rey, porque de vuelta era un acto de traición, y si bien la revolución ya acababa de comenzar, no estaba lo suficientemente afianzada como para poder estar haciendo semejantes declaraciones, por lo cual siguen siempre proclamando una supuesta lealtad por Fernando VII, ¿sí? A esta estrategia política se la denomina Máscara de Fernando VII. Los invito a que lo busquen en internet, el concepto, o a que lo vean en el texto que les mandé, que también está, ¿sí? Y por ahí lo tienen ahí un poquito más fácil, un poquito mejor explicado, ¿sí? Es una estrategia que sirve básicamente para encubrir a nuestra revolución, ¿sí? Es una revolución que en un principio se muestra simplemente como un gran cambio político en el cual el criollo empieza a tener autoridad política, pero no se habla de una independencia de España todavía así tan abiertamente, ¿sí? Esta estrategia de jurar lealtad por el rey, que en realidad, si bien tiene un significado simbólico muy grande, jurar lealtad por el rey, la realidad es que en este momento en los papeles no significa nada, porque el rey está preso, por lo cual jurar lealtad por él o no son palabras, ¿sí? Porque el rey está prisionero y no parece estar cerca de ser liberado, ¿sí? Porque Napoleón está ganando y está muy lejos de perder todavía, ¿sí? Por lo cual, bueno, a partir de acá va a nacer nuestra nación y a gobernar nuestra primera junta, ¿sí? Ya vamos a ver cómo avanza esto en el próximo video. Así que bueno, nos vemos en la próxima.